Episcopal y consecración y constitución apostólica. Consagración episcopal. Traducción automática del latín, ir a la fuente original. Pío XII. Siervo de los siervos de Dios para él. Recuerdo perpetuo. Constitución apostólica. Consagración episcopal. De los dos obispos que están en la consagración episcopal. Que el obispo es el ministro de la consagración episcopal y que para la validez de esta consagración solo un obispo es suficiente para realizar los ritos esenciales con la mentalidad requerida, ha sido probado más allá de toda duda por una práctica duradera. Desde los primeros días de la Iglesia, sin embargo, muchos obispos se han enfrentado a esta consagración, e incluso en nuestro tiempo está prescrito por la autoridad del Pontificio Romano que otros dos obispos deben estar presentes en la consagración, aunque en especial circunstancias el antiguo instituto podrá conceder una dispensa si no pueden ser considerados asistentes. Si los obispos presentes son CEO consagrados o meramente testigos de la consagración, no ha sido suficientemente comprobado por todos, más aún que las rúbricas romano-pontifical, donde se refieren a la recitación de las oraciones, a menudo se refieren a una consagrador en número singular, y no está del todo claro que la prescripción de la rúbrica, que se presenta al principio antes del examen de los electos, que los obispos presentes deben decir en voz baja todo lo que ha dicho el consagrador. Pertenece a todo el rito de toda la consagración. A partir de entonces, me enfrento a que en algún lugar de la audiencia, los obispos se aferran a las palabras del Pontificio Romano, pronunciando las palabras recibid el Espíritu Santo mientras tocan la cabeza de los elegidos con el consagrador, luego no pronuncian lo siguiente. Pero en algunos lugares, como en la ciudad, los obispos no solo las palabras antes mencionadas, sino también la oración en voz baja, sed misericordiosos con el prefacio de lo siguiente, sino que también pueden ofrecer todas y cada una de las cosas que el consagrador recita o canta desde el principio hasta el final del rito sagrado. Que se presenta al principio antes del examen de los electos, que los obispos presentes deben decir en voz baja todo lo que ha dicho el consagrador, forman parte de todo el rito de consagración. A partir de entonces, me enfrento a que en algún lugar de la audiencia, los obispos se aferran a las palabras del Pontificio Romano, pronunciando las palabras recibid el Espíritu Santo mientras tocan la cabeza de los elegidos con el consagrador, luego no pronuncian lo siguiente. Pero en algunos lugares, como en la ciudad, los obispos no solo las palabras antes mencionadas, sino también la oración en voz baja, sed misericordiosos con el prefacio de lo siguiente, sino que también pueden ofrecer todas y cada una de las cosas que el consagrador recita o canta desde el principio hasta el final del rito sagrado. Que se presenta al principio antes del examen de los electos, que los obispos presentes deben decir en voz baja todo lo que ha dicho el consagrador, forman parte de todo el rito de consagración. A partir de entonces, me enfrento a que en algún lugar de la audiencia, los obispos se aferran a las palabras del Pontificio Romano, pronunciando las palabras recibid el Espíritu Santo mientras tocan la cabeza de los elegidos con el consagrador, luego no pronuncian lo siguiente. Pero en algunos lugares, como en la ciudad, los obispos no solo las palabras antes mencionadas, sino también la oración en voz baja, sed misericordiosos con el prefacio de lo siguiente, sino que también pueden ofrecer todas y cada una de las cosas que el consagrador recita o canta desde el principio hasta el final del rito sagrado. Cuando se pronuncian las palabras recibe el Espíritu Santo mientras tocan la cabeza de los elegidos con el consagrador, entonces no pronuncian las que siguen, pero en algunos lugares, como en la ciudad, los obispos no solo las palabras antes mencionadas, sino también la oración en voz baja, sed misericordiosos con el prefacio de lo siguiente, sino que también pueden ofrecer todas y cada una de las cosas que el consagrador recita o canta desde el principio hasta el final del rito sagrado. Cuando se pronuncian las palabras recibe el Espíritu Santo mientras tocan la cabeza de los elegidos con el consagrador, entonces no pronuncian las que siguen, pero en algunos lugares, como en la ciudad, los obispos no solo las palabras antes mencionadas, sino también la oración en voz baja, sed misericordiosos con el prefacio de lo siguiente, sino que también pueden ofrecer todas y cada una de las cosas que el consagrador recita o canta desde el principio hasta el final del rito sagrado. Después de sopesar todas estas cosas con diligencia, se inspiraron en el consejo de que los obispos presentes en la consagración del obispo electo deben tener un oficio y un ministerio, tanto en la ciudad como en las demás partes del mundo, que y la misma forma de hacer siempre se observará en el futuro en este sentido, en la plenitud de ese poder apostólico. Determinamos y determinamos lo siguiente, aunque para la vigencia de la consagración episcopal solo se requiere un obispo y lo mismo se requiere cuando realiza los ritos esenciales, no obstante dos obispos que, según el antiguo instituto, según la prescripción romana pontificia, están presentes en la consagración, y deben estar presentes con el mismo consagrador. Había sido hecho y por lo tanto los consagradores deben ser llamados hacia adelante, no solo para tocar la cabeza del elegido con ambas manos, diciendo recibe el Espíritu Santo, sino en el momento oportuno, con la intención de conferir la consagración episcopal junto con el obispo consecredor, recitar la oración perdón seguida de todo el prefacio, y también, durante todo el rito, leer todas aquellas cosas que el consagrador lee o canta en voz baja, excepto las oraciones para la bendición de las vestiduras papales prescritas que se impondrán en el rito de consagración. Pero lo que hemos declarado en nuestra carta, lo hemos determinado y les ordenamos que continúen con firme autoridad, sin perjuicio de cualquier cosa, incluso digna de mención especial, y por ello deseamos y decretamos que el Pontificio Romano sea reformado oportunamente de acuerdo con las disposiciones dadas. Sin embargo, a nadie se le permite infringir o contratar esta página de nuestra declaración,
decreto, estatuto y testamento, pero si alguno se atreve a intentarlo con una osadía temeraria, hágale saber que incurrirá en la ira del Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma junto a San Pedro, en el año de nuestro Señor 144, el 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol, en el 6º año de nuestro pontificado. Paellas pp. 12. AAS, volumen 33, 1945, N5, páginas 131 a 132.